Bueno, pues bienvenidas a lo que es la segunda clase del curso de Ciencias Sociales, la segunda sesión gratuita, 2 de 4, y propiamente hoy iniciamos con el desarrollo de los contenidos. Vamos a entrar a un tema muy padre que es, pues, ¿qué es ciencia? ¿Vale? Algunas de sus particularidades, a sus aplicaciones y su vínculo con la tecnología. Eso, digamos que me permití incorporarlo, no viene abiertamente en la lista de los temas de Colbach. Sin embargo, me parece que es un contenido que sirve para redondear lo que estamos viendo. Y lo más importante, para destacar lo que ya son propiamente las ciencias sociales. He querido llevar así la sesión de hoy, puesto que si entramos, como suele hacerse ya de manera directa con las ciencias sociales, son pudieran haber ahí algunos errores de confusión, también de ambigüedad, y por supuesto que eso implicaría no solamente un aprendizaje inadecuado de lo que son las ciencias sociales, sino mantendríamos lo que son los prejuicios en torno a ella. Como ayer pasó, pues vamos a tener más que una clase, una charla, si es que tienen carta abierta a que tomen la palabra, participen, escriban. Créanme que eso le va a dar mucho más dinamismo a esto, y por supuesto que se va a visualizar también un aprendizaje mucho más significativo. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar y quisiera abrir la sesión de hoy con una pregunta bien sencillita. ¿Qué entienden ustedes por ciencia? Para ustedes, ¿qué sería la ciencia? Vamos a ver quién. ¿A quién le gustaría participar? Mm, Pues no sé, siento que la ciencia es como todas las, eh, ¿cómo es que, como las ramas del pensamiento, se podría decir? Es como estudia de manera lógica el pensamiento, o no sé, algo que ya Mm, está estructurado, algo así. Puede ser, fíjate, aunque más o menos lo que tú me comentas es un poco la definición de lógica. Pues más bien eso es lógica, que pues sí, lógica y ciencia mucho tienen que ver. Vamos a ver, buen intento, buen intento. Y Bueno, yo ayer, aunque, sí, venga. perdón, yo nomás así superficialmente ayer medio vi, pero por eso no le contesté. Es el comportamiento del hombre, del ser humano en el conocimiento y todo esto Ok, de- comportamientos. del que venimos del mono, ¿no? O sea, como la imagen que puso ayer, ¿no? O sea, hemos ido evolucionando. Ok, bueno, aunque ahí hay una confusión. Sí, si bien la ciencia, el conocimiento ha ido desarrollándose, y lo vamos a ver en unos momentos, no es propiamente una evolución del ser humano. Tiene que ver, pero no va por ahí. Sandra, adelante. Buenos días, profe. Buenos días. Yo lo Ujú. entiendo más o menos así como una rama de conocimientos o sea, y alcanzar un objetivo, ¿no? Bueno, eso es como yo lo veo y yo lo entiendo. Ok, Eso eso es está todo. muy bien. Eso está mucho más cercano a lo que es ciencia. Y es importante que ustedes comenten lo que en este caso sería ciencia, porque eso permite identificar sus aprendizajes previos, sus ideas previas, y eso
es fundamental porque permite saber qué tanta noción tienen del tema, qué falta por ahí para redondear y por lo tanto tenerlo más claro, o si de plano, pues estamos un poquito dispersos o distantes de lo que es y no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso está padre, les invito, estamos en un ambiente de respeto y de confianza, así que aprovechenlo para participar, no hay ningún problema aquí, a nadie se le va a crucificar por el error, y aunque no lo parezca, más o menos cada una de ustedes ha aportado algo a lo que es el conocimiento en este caso de la ciencia, ¿no? Y eso pues facilita que ustedes le cachen mejor a los contenidos. Alejandra, perdón, María, viste, noté que habías abierto tu micrófono, adelante. Sí, perdón. No te Bueno, pues preocupes. es pues no sé si es la ciencia, pero también, bueno, yo lo que le dije hace rato del mono, ¿no? O sea, Ujú. el hombre evoluciona el comportamiento, ¿no? Del hombre, cómo vamos comportándonos pues, con la familia, con la sociedad, se podría decir, ¿no? No sé. Sí, sí, por ahí va, por ahí va. Tocas algo muy importante, que es la parte de la sociedad, y en efecto, la ciencia tiene un sentido social muy importante. Alejandra, vas. Sí, pues justo iba a decir, pues con los conocimientos que también son comprobables, ¿no? Ujú. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, ahí ya vieron que vamos develando un poco más las cosas. Sandra, ¿se tienes levantada la mano? ¿Quieres agregar algo más? No, profe, creo que se levantó solita, pero Ah, ok. ahorita ya la bajo. Gracias. Bueno, no te preocupes. Bien, pues de alguna manera todas ustedes tienen muchísima razón. Les digo, no es tan mal, simplemente falta como pues calibrar y a completar las cosas. La ciencia la podríamos definir, entre otras cosas, como un conjunto de conocimientos racionales, verificables y falibles que se va a obtener a través de la aplicación de un método sistemático y que implica una observación, y me atrevo a decir además que parte de una curiosidad, y que va a tener por fin razonar para deducir principios, leyes o teorías que van a buscar aplicar que buscan explicar los fenómenos que forman parte de nuestra realidad, así como pretender desarrollar soluciones a problemas que son pues bastante concretos, ¿no? Y la ciencia, que esto es algo muy interesante, va a resultar de la curiosidad, va a resultar de una interacción que parte de lo sensible, es decir, de los sentidos de nuestro entorno. La ciencia no es una verdad develada, no es un dogma que, por ejemplo, pudiéramos visualizar desde la religión, ¿sale? La ciencia viene de la curiosidad, de la inquietud que tenemos por explicar nuestra realidad. Solamente que a diferencia, por ejemplo, de las humanidades, en específico de la filosofía, que por cierto la ciencia sería una hijita de la filosofía, y ahorita les voy a contar por qué, o incluso, como les decía, de un sistema de creencias basado por la fe, es que, como ya aquí lo habían comentado, no recuerdo bien si fue Alejandra o Sandra, pero parte de evidencias, parte de mostrar un conocimiento que se asume como objetivo, que tiene fundamentos y que es desarrollado por un método. No es, digamos, lo que, por ejemplo, llegamos a ver. Aquí me voy a agarrar de barquito los comentarios de Facebook, y no lo digo sin afán de molestar o algo así. Pero, por ejemplo, esos comentarios pudiera ser una primera observación de lo que está pasando, una opinión. Pero al no partir de un ejercicio racional, más bien de una impresión, y por supuesto al no llevar a cabo la aplicación de un método y que ese eh, comentario tuviera un sentido, pues difícilmente vamos a agarrarlo como una afirmación de carácter científica, ¿no? La ciencia necesita tener argumentos que lo sostienen.
pruebas, ¿no? Ahora, como la realidad es muy amplia, pues el conocimiento científico no va a ser igual para todos. Pensemos, por ejemplo, lo que aporta la historia. La historia entendida como la disciplina que se encarga de estudiar a los hombres a través del tiempo y del espacio, va a generar un conocimiento interpretativo de lo que han hecho las sociedades a través de esas cualidades, ¿no? El tiempo y del espacio. Y si bien parte de evidencias concretas, no llega a un punto de generar leyes como lo hace la física, como lo hace la química, por ejemplo, como lo hace la biología, cuyos objetos de estudio y fines u objetivos son distintos. Entonces, el método, el sistema que se ocupan en estas ciencias, pues son diferentes, ¿no? Entonces, depende mucho de la parcela de la realidad que yo quiero analizar. Así que esto también nos lleva a ver que algunas opiniones o conocimientos científicos que se intentan asumir como tal, en realidad no lo serían. Por eso existen estas cosas que serían pseudociencias, que parten de argumentos que asumen que están ofreciendo un conocimiento válido, cuando en realidad incluso hasta parten de falacias o de errores metodológicos, ¿no? Y que si los tomamos muy en serio, pudieran incluso tener problemas para comprender un caso, para no irnos tan lejos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en lo que ahorita está muy en boga con la superación personal, el desarrollo humano, coaching y otras prácticas pseudopsicológicas como son las constelaciones familiares. Y aquí lo vamos a ir desgranando a partir de las características de la ciencia. Algunas personas que, bueno, tienen conocimiento un tanto ambiguo respecto a las ciencias, caen en ese tipo de saberes, por así decirlo, y les dan este catálogo, este etiqueta de ciencia, justo porque hacen aparentemente la idea de que son expresiones científicas, pero en realidad no es así. Y la razón es que les falta rigurosidad, no es una metodología adecuada, y en algunos casos incluso eso implicaría un cierto daño, ¿no? Por ejemplo, no pudiera, sería contraproducente tratar un problema emocional, pensemos en la depresión, con este rollo de la psicología positiva. Esta psicología tóxica que a fuerzas te quiere decir que todo el tiempo va bien, no importa la bronca que tengas, sonríe y vas a ver que el universo va a vibrar a tu favor. O las constelaciones familiares, ¿no? Que también está ahorita muy en boga. O incluso la distorsión de saberes de otras culturas que ahorita tienen un efecto pues bastante popular, como el Feng Shui, para citar un caso. Y que si nosotros lo manejamos de ese modo, no solamente no resolveríamos el problema, sino le haríamos más graves. Hay estudios psicológicos que plantean, por ejemplo, que la aplicación de esas pseudociencias, lejos de tener problemas, de solucionar los problemas, afianzan aún más, por ejemplo, la depresión, la soledad, la tristeza. Es muy paradójico, pero es cierto. Y analicen, ¿no? Analicen este rollo que se cargan incluso hasta los influencers que andan en esa onda, ¿no? Entonces, vamos a ir desgranando qué sí y qué no. Ahora, eso no quiere decir que la ciencia sea el único camino para entender la realidad de forma asertiva. Y ahorita me voy yendo con las características. Hay otros pareceres, otro tipo de saberes que parten de otras premisas, pero que son igual de valiosos. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la filosofía y los aportes con los que las comunidades originarias han entendido su realidad y interactuado con ella.
que en algunos casos incluso me parecen hasta un poco más adelantados que lo que en ese punto la ciencia nos podría dar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el concepto de tierra que tenían las comunidades mesoamericanas u otros pueblos originarios, que marcan un respeto muy, muy grande por el medio ambiente, que no van en esta lógica de explotación, es más como de comunión, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que lo que llamaríamos ciencia, si bien tiene una serie de aportes enormes y muy valiosos, va circunscrito a una manera muy específica de pensar, que es lo que se conoce como el pensamiento moderno occidental y que parte de una cultura en específico, la cultura europea occidental, que bueno, a través de distintos procesos históricos se ha exportado y se ha expandido por todo el mundo y bueno, querrámoslo, no es nuestra forma de ver la realidad, no podemos escapar de ella, pero no es la única. Entonces ahí tenemos que estar abiertos. Sin embargo, también eso nos lleva a ser cuidadosos, les digo, con la charlatanería. Vamos a ir desgranando un poco más las cosas, pero más o menos sí me van siguiendo. Sí, claro, sí. No, Sí, profe, lo perfecto. seguimos. Perfecto. Si por ahí hay alguna confusión, una duda o no hubo un punto que quedó claro, háganmelo saber. Sí soy un tanto cuidadoso en la explicación de este tipo de temas, porque el no amarrarlos bien implicaría no conocerlos con la efectividad que se requiere y bueno, eso incluso hasta implicaría asentar prejuicios, ¿no? Es un tema complejo, sí, lo reconozco, es un tema complejo que rompe, digamos, con una cuestión muy simple que a veces obtenemos de los medios masivos de comunicación o de la propia escuela, pero que vale la pena asumirlo así, ¿va? Sobre todo ahorita en esta época de la sobre saturación de datos y de informaciones y que parte de ellos se asumen como científicos y que no es así, nos han generado bastante daño. Me remito, por ejemplo, a lo que pasó con la pandemia y en específico a medios de, no sé cómo llamarlo, curación, tratamiento de la enfermedad, como es el diocloruro de sodio, algo así. No sé si lo escucharon, pero fue bastante famoso, por lo menos en la primera etapa de la pandemia, 2020-2021, que no tenía ningún tipo de fundamento científico, pero que fue creído, ahora sí que ahí lo popular terminó pesando y que mucha gente tomó como un medio de prevención, cura y combate al COVID y que lejos de ayudar, pues generó bastantes problemas, ¿no? Entonces, viene ese tipo de conductas por el desconocimiento de lo que implica esto, ¿no? Pero vamos yendo un poco más a detalle. Como les decía, aquí viene la primera parte de lo que es la ciencia. Surge de los hechos, es decir, de lo que pasa en nuestro entorno. Como les decía, la ciencia viene de la duda, viene de la curiosidad, de esta necesidad que tenemos, aunque no lo crean, tenemos una necesidad innata por conocer, por explicar qué está pasando. Entonces la ciencia se ancla en una primera meta que es explicar y reexplicar los hechos. Y aquí también rompo otro mito. La ciencia no es estática, no es una idea que permanece. La ciencia es un conocimiento que está en constante construcción. Lo vemos, por ejemplo, con lo que nos dice la física, la manera en cómo se ha intentado explicar las estructuras de la materia. Si nos vamos con los griegos, que fueron los primeros que se quebraron el coco con esto, tenían varias teorías. No, pues que el agua, no, pues que el éter, no, pues que una sustancia llamada peiro. Hasta que por ahí apareció un tipo llamado Demócrito y decía, no, aguanten, la materia está compuesta por una serie de elementos que no se pueden dividir, y como no se pueden dividir, les vamos a llamar átomos. Concepto que después retoma la física ya como una ciencia moderna, a partir del siglo XVIII, siglo XIX,
Y que dice, sí, la neta es que sí es cierto. Los átomos son los elementos que constituyen la materia, pero hay algo más. Está dividida en 3 subpartículas. Protones, electrones y neutrones, ¿no? Que eso a lo mejor ya lo están viendo en sus clases de física y química, porque es un tema bien fundamental para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, balance de ecuaciones químicas y demás. Y luego, ya en la actualidad, a partir de una serie de procedimientos, de una reformulación de teorías y, pues sí, también de adelantes tecnológicos, vamos viendo que, pues, no solamente son protones, electrones y neutrones, que a lo mejor, por ejemplo, así lo aprendieron mis abuelitos en la escuela, sino que ya son partículas más pequeñitas. Se habla de quarks, se habla de fotones, y bueno, hasta donde me he quedado, hasta donde mi rústico entendimiento me ha llevado, ya hay otras teorías, ¿no? Ya se plantea que como se han encontrado huecos entre los enlaces de estas partículas, hay una sustancia que los está uniendo. Entonces algunos por ahí llaman que son ondas, otros que son cuerdas. Y algunos más ahí hablan de que eso que cohesiona la materia, que impide que sea un reverendo cotorreo, es la esencia de Dios. Bueno, pues ya son cuestiones ya muy avanzadas, pero nótese que en este caso la física va a ir evolucionando. Y esa es otra cuestión, no solamente es la realidad, sino que la ciencia es producto del conocimiento que en ese momento histórico tiene la sociedad y tienen las personas. O sea, a los griegos no les podemos aventar el rollito de que los átomos están a su vez divididos en electrones, protones y neutrones, o no sé, a Galileo, ¿no? Decirle, oye, güey, es que el sistema solar no son 9 planetas, son 8. Hay limitaciones, ¿no? Pero precisamente el hecho de que se ponga en tela de juicio esas ideas es lo que permite que la ciencia vaya creciendo. Eso nos lleva a ver que hay ideas que científicamente se consideran aceptadas por un rato, hasta que llegó una persona cuyas condiciones históricas le permitieron cuestionar esa idea aceptada y aportar. Pensemos, por ejemplo, en cómo se concebía la Tierra. Si nos vamos con algunas posturas de griegos como Ptolomeo, por ejemplo, o Erastóstenes, ellos planteaban un modelo geocéntrico, es decir, concebían que la Tierra era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Y eso se validó porque en su momento la Biblia también llegó a esa conclusión. Ustedes recordarán que una época en donde la Iglesia Católica tenía bastante influencia y era ella la que regía lo que sí, lo que no era la neta del planeta. Y la cosa va a cambiar con Copérnico. ¿Saben quién es Copérnico? Profe, Copérnico fue el que dijo que la Tierra no era el centro del universo. Exactamente. ¿Y qué propuso? No me acuerdo. Un modelo que venimos aprendiendo desde primaria y que por cierto también ha cambiado. Vamos a jugar con la lógica, con los opuestos. Si la Tierra no es el centro del universo, ¿qué sería? No fue algo que dijo que era la Tierra. No sé. No te entendí muy bien. ¿Podrías repetir, por favor? No dijo que era o sea, algo de por lo que era la Tierra de círculo como una esfera. Ajá, bueno, esa es la forma. Pero andamos en el plano ya del cosmos. Si la Tierra ya no es ese centro del universo por el cual otras esferas celestes están girando alrededor de ellos, porque ya se tenía la idea de las famosas órbitas, ahora, ¿qué cuerpo o qué objeto va a ser el protagonista de esto? Y alrededor del cual las esferas celestes están girando.
creo que dijo que una esfera gigante, ¿no? Creo que es el sol. Algo así. Exactamente, no, y estás en lo correcto, muy bien. Y de hecho casi la chicharran por andar ahí afirmando eso. El sol, pum. Él dice, no aguanta. Hay evidencias que demuestran que no es la Tierra, es el sol. Estábamos equivocados. Ah, por supuesto que eso generó problemas y ahorita me voy sobre ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahora, a partir de esa idea, se generó la explicación del sistema solar. Y la idea del sistema solar de Copérnico a la fecha ha ido cambiando y esto va en función de los avances y correcciones que ha tenido la astronomía. Hasta donde yo recuerdo, creo que a la época de Copérnico solamente se conocían 6 o 7 planetas. Ahí Galileo pues ayudó mucho porque con el telescopio creo que descubrió Neptuno, que es el planeta que sigue a Júpiter. Y bueno, por lo menos yo cuando iba en la primaria, allá a principios de los años 90, mi profesora me comentaba que eran 9 planetas, ¿no? Hasta Plutón. Me acuerdo bastante bien que hasta hice un mapa sobre eso. Y ahora mi sobrino de 7 años, que está en primero de primaria, me platica que no, que le enseñaron que el sistema solar son 8, porque el último planeta, está Plutón, que anda por ahí perdidísimo, perdió su categoría de planeta porque no cumplía con ciertos requisitos. O sea, hubo una reestructuración, una reexplicación de los hechos, ¿no? Entonces, para ir cerrando el asunto, la ciencia tiene que ser clara y precisa. Y como se habrán dado cuenta, es un conocimiento que se cuestiona a sí mismo. O sea, que tenemos que desterrar la idea de la ciencia como si fuera una religión. La ciencia no es infalible, la ciencia se llega a equivocar. Pensemos, por ejemplo, que hasta principios de los años 90, la misma ciencia reconocía que la homosexualidad era una enfermedad mental. Y durante un buen rato, por lo menos siglo XIX, principios del XX, a los homosexuales los llevaban a los manicomios. ¿Vale? Hoy se reconoce pues, que no es así. Otro ejemplo, que de hecho es el triste nacimiento de las ciencias sociales. Durante el siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, la medicina, la antropología física, o por lo menos los antecedentes de la antropología física y la misma biología, intentaban explicar científicamente que la gente que no venía de Europa Occidental era a partir de sus características antropométricas más tendientes a ser salvajes, agresivos, flojos. No, en serio. Y hubieron médicos que decían, no, pues es que la gente que vive en América es más salvaje y más tonta, porque su cerebro tiene estas características, porque su cráneo tiene tales mediciones, por el clima es más llegan a decir, y por eso nosotros somos más fregones. Afortunadamente en la actualidad no pensamos así. Y una película que por cierto genera ese debate tan interesante respecto a cómo se utiliza la ciencia es Assassin's Creed. No sé si por ahí la han visto. Que intentan por ahí descubrir y estudiar el gen que hace que el hombre sea malo para evitar que tenga esa condición, pero al mismo tiempo viene un control. Y esa es otra cosa que también tenemos que plantear. La ciencia no está eximida de un sesgo ideológico o político. Y bueno, ya en últimas fechas, y está bastante claro, económico. Eso no quiere decir que la ciencia no sirva de nada, ni la desestimemos, pero tampoco caemos en este rollo de que, ay, es que la ciencia es neutra. No, no aguante. La ciencia, como ya les puse estos dos ejemplos de la homosexualidad y de explicar las diferentes razas humanas, pues ha justificado cuestiones políticas.
Hitler, por ejemplo, aparentemente tenía un sustento científico que le llevaba que los arios eran la mejor raza y que por eso tenía que exterminar a judíos, negros y gitanos. Y habían médicos serios, bien formados, que avalaban esa idea. ¿No? Entonces sí, no caigamos en esta premisa de que la ciencia se hace a un lado. Sí tiene una carga. Aunque también la ciencia puede ser ocupado para destruir esos mitos. ¿Vale? Es como una espada de doble filo. Y en general el conocimiento. Otros atributos que tiene la ciencia es que es especializada. O sea que cada disciplina científica agarra una parcelita de la realidad y la estudia. Es metódica. Y esto en concordancia con el objeto de estudio y los fines que está persiguiendo. Aunque pueden interactuar, por ejemplo, biología y química, cada una de ellas tiene pasos de su método muy diferentes. Otra cuestión que a veces se olvida es que la ciencia es legal. ¿A qué me refiero? A que está sujeta a una serie de cánones éticos que le permite hacer cosas y que la limiten otras. Ahí es, por ejemplo, donde se visibiliza la necesidad de que médicos, químicos, biólogos, matemáticos, actuarios y cualquier otro especialista en ciencia que se les ocurra, pues debe tener filosofía y ciencias sociales y particularmente ética. Porque el hecho de no serlo hace que sea insuficiente su formación para tocar problemas que llegan a ser un tanto difíciles. Pensemos, por ejemplo, en cuestiones como el aborto, que puede llegar una mujer y decidir, oye, yo la verdad no quiero tenerlo, que además el embarazo me está generando problemas, pero el médico se niega por sus creencias religiosas. En esas circunstancias es en donde otros conocimientos, como específicamente la filosofía y particularmente la ética, pues ayudan a que a ser científico. En esta muestra, pues el médico. Entonces el médico no puede negarse más cuando hay una vía de por medio. Es por eso la protesta puede ser de la mujer. ¿Mandé? Por eso la protesta de la mujer. Ok. Tienes una distorsión que no nos permite entenderte bien, María. Bueno, tú que estás en área de salud, tus testimonios han de ser importantísimos y sumamente interesantes para esta discusión. Si no, igual nos los ponen en el chat, ¿vale? Cuestiones que terminan amarrando esta parte de la ciencia son la ciencia es verificable o por lo menos tiene evidencias o principios que van a fundamentar sus aportes. Es explicativa, o sea que la ciencia no se asume como un conocimiento para unos pocos. Es más, la ciencia no tiene que ser en ese tipo engorrosa. Otro tanto abierta, por lo que ya les comentaba, ¿no? Esta posibilidad de explicar y reexplicar los hechos. Debe tener una utilidad, sí, y una utilidad que va más allá de lo práctico. Y es ahí en donde pues hay una discusión en torno hacia el sentido de la ciencia. O sea, la ciencia no se tiene que someter a directrices económicas específicas. Aunque juega un papel muy importante en la economía. Y eso, por ejemplo, nos ayuda a explicar por qué México está en la calle de la amargura. Y es que en el área de ciencia y en general del conocimiento, no se está considerado como un ámbito que nos pueda ayudar a crecer económicamente, aunque sí es fundamental.
se sigue asumiendo el conocimiento y particularmente la ciencia como una especie de lujo, como algo que no es meritorio de invertir. Entonces eso trae consigo, por ejemplo, que importamos especialistas y tecnología de otros lados, cuando aquí en México, pues bueno, bien podría tenerse la capacidad, pero ser autosuficientes en ese rubro, ¿no? Pero bueno, eso también responde a intereses económicos que van más allá de las fronteras, porque implica una dependencia. La ciencia es sistemática, va a plantear modelos, estamos hablando de este rollo del sistema solar, va a ser general, va a ser analítica, más que predictiva, va a generar tendencias. En muy pocos casos, la ciencia te va a asegurar qué va a pasar. Digo muy pocos casos porque hay pocas circunstancias en donde suceden cosas de carácter universal, que es decir, que siempre van a pasar. En realidad hay pocos fenómenos así. Pensemos, por ejemplo, en la gravedad. Ese sí es un principio universal y por eso es una ley. Porque aquí en China, si yo dejo caer un objeto al suelo, pácatelas. O la evolución, ¿no? O las leyes de genética. Esos sí son principios universales. Pero, por ejemplo, el cómo se enfrenta a una pandemia ya está un poquito más cañón. O sea que la ciencia también tiene un margen de error. No es infalible. Y no espera serlo. Una cuestión más es que es comunicable, como les decía. La ciencia no tiene que cerrarse a que sea el conocimiento de unos pocos. Tiene que ser entendible de tal modo que todos podamos aprovecharnos de ella. Que eso, bueno, desafortunadamente es un error muy grave que se tiene, tanto para enseñarla como para divulgarla. No sé a ustedes cómo les ha ido, pero por ejemplo a mí sí me han tocado profes de química, de biología y de física, que son muy, incluso son muy apasionados, ¿no? En explicar determinados fenómenos, pero lo hacen de tal manera que uno se queda de, güey, no te entiendo. ¿Y eso para qué, no? Y más, por ejemplo, siendo adolescentes. Y desde ahí se cargan prejuicios. De igual modo, pues nosotros perdemos de vista estos atributos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo les quedó el oído? ¿Vamos bien entonces? Sí. Bueno, entonces pasemos a lo que sigue. Bueno, ya les había hablado que la ciencia está condicionada por el momento histórico que vive la sociedad que está produciendo ese tipo de conocimientos. No le podemos pedir peras al olmo, ¿vale? Y aquí hay algo muy importante, el camino que tiene la ciencia. Ajá. Hay, hay algo que distorsiona en tu audio, María. Se escucha como un camión, algo así. No sé si ya lo escuché. Ahí está, ya estás más entendible. Es como esto, bueno, con respecto a lo del aborto, Ajá. es la necesidad, ¿no? De la realización del aborto por motivos de salud pública, ¿no?
Ujú. que es la dignidad de la mujer, de las mujeres, ¿no? Que sería la palabra clave, un aborto con salud pública, ¿no? Entra Sí. bioética, la vida no se recuerdo si es vida por despenalización, ¿no? La crítica de la oposición, lo que yo le entendí, de la iglesia, ¿no? Porque aquí se podría decir que son varios factores o varios actores, ¿no? Por la posición de la iglesia. Estoy así le entendí. No, y estás en lo correcto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en ese debate en torno al aborto, y aquí incluso pudiéramos ampliarlo a la eutanasia, más que argumentos sólidos que se estén en contra, son criterios subjetivos que parten de la fe. O sea, de manera objetiva, por ejemplo, si nos vamos con el caso del embrión, antes de las, ¿qué son? 12 semanas, la biología nos dice que no hay vida como tal. Es un conjunto de células que ahí se están formando. La personita se está cocinando. Y entonces es factible que ya sea por voluntad, por cuestión de enfermedad o por cualquier otra causa, la mujer puede interrumpir el embarazo sin ningún problema. Bueno, obviamente esto implica que la intervención sea también lo más efectiva posible, ¿no? Porque también hay cada truján que friega, la verdad, friega. Y al final, bueno, se está en su derecho, ¿no? Es todo un tema eso. Sin embargo, ¿qué parte que nuestros prejuicios culturales, la moral y las creencias religiosas dicen, no, no, ¿cómo crees? Eso es un asesinato. Ya que argumentan que desde la concepción ya se está manifestando la vida, ¿no? Ya desde la concepción hay un nuevo ser, ¿no? Tampoco eso quiere decir que realmente pase, o sea, a la primera no se da y lleva un proceso, ¿no? Incluso la fecundación no garantiza realmente que pueda darse, ¿no? Entonces, son limitaciones. Sí, es lo que anoche estaba platicando con mis hijos y es lo que mi hija me dice que realmente las ciencias sociales entran muchas materias, que sería antropología, ciencias Ujú. políticas, economía, sociología, pues, geografía humana y historia, ¿no? Pues, muchas, Exacto, y bueno, aquí ya me estoy adelantando a lo que vamos a tocar y es que las ciencias sociales son las que te echan la mano en entender esas resistencias. Porque si nos vamos solamente desde las ciencias exactas, particularmente biología, medicina, dicen, no, 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 se debe permitir el aborto, porque pues los fundamentos y las evidencias objetivas dan esto. Y ok, tienen razón, yo en lo particular estoy de acuerdo, pero no podemos irnos de buenas a primeras así. Tenemos que entender por qué un sector de la población no está de acuerdo, e incluso porque hay una resistencia, porque es incluso hasta un tema que implica un debate político, porque aquí ya estamos incluyendo la cuestión de los derechos, de cómo, bueno, no soy mujer, ¿verdad? No me asumo como tal, pero de cómo se asume un individuo como mujer, cómo vive su sexualidad, cómo la experimenta, y ahí, bueno, nos estamos metiendo a una cajita de Pandora que encierra otros temas, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Y ahí quien nos permite aterrizar mejor las cosas para tomar buenas decisiones, que ese es otro de los propósitos que tiene el conocimiento científico, pues son las ciencias sociales. Porque no todas las personas son religiosas, para empezar. Y por otra parte, y yo ahí le doy validez, pues cada cual es dueña y tiene la libertad de hacer con su cuerpo lo que guste. Entonces debe de haber un marco de autonomía para que de forma consciente pues uno decline la maternidad. Y por ahí incluso me estaban explicando unas amigas que son biólogas y además feministas, que hasta esta cuestión de la maternidad no es una condición natural,
es más una onda sociocultural que parte de una serie de criterios y valores específicos que vienen de la cultura del grupo. Y eso también me lo complementó una amiga que es antropóloga. Y eso rompe con lo que nosotros asumimos como una condición natural. Y es cierto, por lo menos en mi generación, chicas que andan pasando sus 30 añitos, yo tengo 34, más o menos entre los 30 y 34, hay casos muy presentes en donde las mujeres no ven la maternidad como un elemento esencial para su desarrollo o como una condición nacional para su plenitud, ¿no? Sí, es lo que es justamente eso, para mí no se debería de Exacto, ¿no? Entonces, hay otros medios que son válidos si se lleva éticamente, ¿no? O sea, tengo amigas que son un amor de personas, pero no se asumen como madres, no tienen interés en ser madres y prefieren llevar otros caminos, por ejemplo, el desarrollo profesional, hacer otras cosas, ¿no? Y es algo completamente cierto. Y el que una mujer no sea madre no quiere decir que sea incompleta. Así como del otro lado, un varón no tiene esa condición natural de ser protector, de suministrar, proveer y demás cosas, ¿no? Si somos un tanto objetivos y críticos, eso es más una cuestión sociocultural. Y si bien en la naturaleza hay especies que van para allá, pues incluso tampoco hay especies animales y de plantas donde estos roles de género son diferentes. Entonces es todo un debate, ¿no? Pero aquí digamos que la ciencia general nos ayuda a entender esos problemas, darles una explicación para que podamos tomar mejores decisiones. No es nada más agarrarse el dato duro, ¿no? Y por ello es muy importante que las investigaciones se den desde esta perspectiva ética, desde esta cuestión de la utilidad que a veces resulta inútil, sobre todo en esta época en donde ahorita lo que es más prioritario es generar un conocimiento que venda. Ahí es en donde, por ejemplo, la divulgación también juega un papel relevante, porque es la imagen que le estás mostrando a la sociedad de lo que es la ciencia. Entonces, si reduces la divulgación de una rama científica a la anécdota solamente, al morbo, al chisme, te voy a decir las 25 puntos de por qué los changos se comen otras cosas, o de la guerra de los changos, ¿no? Ok, va, pero y eso, que ahora sí que, ¿cómo eso me ayuda a entender? ¿Qué onda? Hago una pausa porque aquí me están pidiendo que María repitas lo que nos compartiste, que por cierto fue muy interesante y que desafortunadamente por esta cuestión del ruido que hay en el lugar en donde estés, no pudimos apreciar bien. Entonces no sé si sea posible que nos lo repitas o en su defecto que le escribas para que todos podamos verlo. Sí, bueno, lo que le estaba diciendo que, bueno, la crítica de varios autores, ¿no? Sociales, Ajá. la iglesia, es una cuestión de que favorecen la vida, están a favor de la vida de eso me permite tomar la mejor decisión con este tema. Y la Otra vez ya te perdimos. No sé si pudieras cambiarte un poquito de espacio
o que nos escribas, porque si llega un momento en el que ese sonido que hay de fondo llega a ahogar tu voz y como que se pierde. Entonces sí, porfa, porque comentabas cosas muy, muy, muy interesantes que a veces no cuestionamos, ¿no? Y que es la influencia de las creencias religiosas. Entonces sí me parece em, bastante valioso que tú, primera como mujer y dos como profesional de la salud, expreses ese comentario. Eso está muy, muy padre. Que por cierto, para que vean que a veces el conocimiento científico tiene cierta resistencia, les recomiendo una serie que, bueno, ahorita mis papás y a mí nos tienen bien embabucados, que se llama The Outlander. No sé si por ahí la han visto, las primeras 5 temporadas está en Netflix, la última está en Star Plus, pero bendita piratería, se lo pueden descargar por ahí en redes sociales. Y básicamente trata de una mujer que viaja en el tiempo. Esta mujer es enfermera, pero llega una época en donde sus conocimientos de medicina llega a traerle algunos problemas porque hay algunos grupos que la tachan de bruja. Y les digo, es entendible, si no llegamos a una estructura de aprendizaje que nos permita apreciar esos conocimientos, también nos tendemos a malinterpretar. Por eso la divulgación es fundamental. Entonces, bueno, esta mujer a lo largo de la historia hace mil y un cosas para darse a entender y bueno, al final la terminan apreciando. Ahorita en donde estamos se puso muy, muy buena. Y como regresa a su realidad y después vuelve al pasado, ya como médica, lo que hace es que comienza a instaurar en esa época histórica inventos y medios de curación que en esa época no existían. Entonces ahí viene también un debate, ¿no? Está muy buena la serie, está basada en una saga de libros, ¿vale? Pero justo trae a colación esto, ¿no? Y algo que también recupero mucho de esa serie es la cuestión de la divulgación. Porque ella, bueno, en una época en donde la ciencia la practicaban los hombres y particularmente pues, la medicina, ella tiene que firmar como hombre para poder exponer y dar a conocer sus em, afirmaciones y conocimientos. Está muy padre, véanla. Y de igual manera les digo, esto de la divulgación es muy importante y no se tiene que tomar a la ligera. Es qué voy a divulgar, para qué y con qué fin, ya que de ahí depende la primera impresión que una persona tiene de una disciplina científica. Y sí, coincido, gracias por compartirnos tus argumentos, María, en que esto, la ética es fundamental, es como las matemáticas, ¿no? Piensen, por ejemplo, no es Outlander, Ara. Outlander, se las pongo en el chat. Bueno, es que además mi inglés está medio federal, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 y eso, bueno, aparte también de la equidad de género, ¿no? No se crean, también aquí, de este lado de la cancha, hay muchas cosas que repensar, ¿no? Y aunque no lo crean, parte de esta cuestión de embarazos no deseados y demás, es como también el varón asume su sexualidad y lo que socialmente tienden a hacer, o sea, de este lado pues está la presión que entre más pequeños nosotros nos aventemos a ese tipo de cuestiones, pues eres más hombre, ¿no? Y como tienes cierto poder, que en realidad yo no le veo realmente eso, pues hace que no sepas cómo son las canchas en el juego y termines complicándote la vida. Sí, aquí también estamos viendo que la parte de la ciencia con otros campos de conocimiento, como es el caso de la filosofía,
pues lejos de verlas como cuestiones separadas, más bien hay que juntarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí la filosofía al área de salud le da una perspectiva enorme, 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 enorme. Y el aporte de María lo reafirma bastante. ¿Sale? Bien, vamos con lo que es la tecnología, que no es otra cosa que la aplicación mediante la técnica de los principios científicos con el fin de satisfacer necesidades. Y aquí viene otra vez esta cuestión. Realmente la tecnología, así como la estamos aplicando, es... Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Viene aquí la parte de la tecnología, ¿no? Lo que les decía. En este caso, por lo menos en el modelo económico actual que ahorita tenemos, la tecnología, y en eso pues viene embarrada la ciencia, está más orientada hacia la satisfacción de necesidades artificiales y de que consumamos más. Y sí, otra vez recupero mucho lo que comenta esta María en el chat, o sea, depende de tener ética, pero bueno, ahorita más bien es la ética del dinero. Pensamos, por ejemplo, en los cambios tan, 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 tan fuertes que ha habido con los celulares. No, o sea, el principio fundamental del celular es la comunicación. Pero los nuevos productos que han salido, no sé qué tanto pudiera beneficiar y ayudar a que tenga mejor calidad de vida el hecho de que eh, un móvil ya parezca una navaja suiza y tenga, por ejemplo, como 6, 7 cámaras. ¿Qué sentido tendría, no? Entonces sí, hay que replantear varias cosas que suceden en nuestro entorno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No sé si me escucha, profesor. Muy bajito. Todavía el sonido que tienes de fondo te apaga. Si es que tengo que hacer Ok. un aparato que está esterilizando y eso es lo que está haciendo. Ok, perfecto, sí. Bueno, ahora sí que te escuchaste más o menos bien. Si pudieras compartirnos tu parecer. No, pues anoche sí lo conecté. Yo me meto a ver aquí con mis hijos, sí, principalmente la mayor que es de ciencias de relaciones internacionales. Ella es una persona que, como dice, yo la manejo así, ¿no? O sea, ella no crea guerras, al contrario, pero es una persona muy fría Órale. y más, más intenso, ¿no? De defender tu derecho y no te dejes. Y todo lo que lleva su carrera de derecho, ¿no? Pero aquí influye mucho también en ellos, influyen mucho en la chica. Allá estaba en plática y me dice, oye madre, si te digo una cosa, ¿no te enojas? No, claro, dime. ¿Qué dirías tú si yo te digo que a mí me gustan las mujeres? Y tiene 15 años.
Órale. Y yo me quedé así y me contesta la mayor, decía, tienes que respetar la decisión de tu padre, no empezar con polémica, que tú ética, que tú que no sé qué. Y sí, o sea, yo analizando y viéndolo ahorita con usted, a mí se me Otra vez, Mari, perdón, pero otra vez el audio se escuchó muy feo, la última parte. La última parte que nos comentaste después de lo de tu niña de 15 años, ahí ya te perdimos otra vez. mejor. Sí, mejor yo creo que hay que escribirlo porque si no, no te llegamos a entender y lo vuelvo a comentar, tus aportaciones son muy valiosas, estás comentando puntos que son bastante importantes, ¿vale? Y que bueno, todos nosotros pudiéramos aprender. Así es que si ahí tienes un chancecito, vamos a compártenos ese comentario. Bueno, para ir avanzando, vamos viendo que la ciencia son los fundamentos, la técnica es la aplicación de cómo se puede hacer y la tecnología es el resultado, ¿vale? De hecho, estaría así. Sería ciencia, técnica y tecnología. Y también como ya hay Dios, se me está moviendo ahí el mundo. Como se habrán dado cuenta, la ciencia no es igual. La realidad es muy compleja. Y básicamente va a dividirse en dos grandes ámbitos. La realidad natural, que son todos estos fenómenos naturales y que es el objeto de estudio de las ciencias experimentales, y la realidad social, que es esta interacción resultante de la vida social del ser humano y que implica cuestiones que no van a verse de manera tan visible, ¿no? Por ejemplo, más abstracto. En el caso de las ciencias naturales, pues sí, podemos captar y hay evidencias de que llueve, de la evolución, por ejemplo, cambio climático y demás. De ahí que una principal particularidad de las ciencias experimentales es que su metodología permite reproducir esos fenómenos en un ambiente controlado. Es decir, la experimentación es importantísima, de ahí su nombre. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la ebullición del agua, no estoy atenido a lo que mi entorno me da. Puedo reproducirlo en un laboratorio a través de condiciones específicas. Poner el agua en un recipiente y calentarla hasta que llegue a 100 grados y ver cómo pasa el líquido al gaseoso, ¿no? Lo mismo puede ocurrir, no sé, con, ¿qué les gusta? Las leyes de Mendel, la genética. Y por otra parte, las ciencias sociales son más interpretativas, en tanto que la realidad es más cambiante. Lo vemos, por ejemplo, con la educación. La manera en cómo ustedes fueron educadas por género y quizá por tiempo va a ser distinta a cómo yo fui educado.
Y eso define bastante nuestra manera de ver el mundo y también de las acciones que integran nuestra forma de actuar. Yo no puedo reproducir en un laboratorio los contrastes educativos, pero sí puedo interpretar a partir de las cualidades de esas acciones. Y desde ahí construir y, bueno, entender y explicar por qué estos cambios en educación. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, si lo comparamos entre ustedes y yo, el hecho de que yo sea varón, que haya crecido en un hogar, que si bien era católico, no, la religión no era tan importante como en otros hogares, el hecho de que, bueno, tuve la fortuna de tener la autonomía y el marco para, pues, identificar desde muy pequeña a qué me quería dedicar. Les cuento que, por ejemplo, ahí mis abuelitos, con sus anécdotas, fueron de los primeros que me develaron el camino de la historia. Me causaba mucha curiosidad e inquietud lo que me relataban. Y bueno, cuando aprendí a leer, que por cierto tuve la fortuna de aprender a leer algo joven a los 5 años, el hecho de tener una enciclopedia cerca, porque básicamente yo eh, es- iba muy seguido a casa de mis abuelitos, ahí estaban esas bibliotecas, esa enciclopedia, pues me llevó al camino de la lectura y particularmente a las humanidades, ¿no? Entonces ese marco con el que yo crecí en casa, pues me hizo definir lo que ahorita veo, cómo veo el mundo, ¿no? Y las posteriores decisiones que tomé, y por supuesto que los valores y otros tantos criterios morales, que puede coincidir con algunos de sus casos o diferente, ¿no? Y bueno, eso viene en la dinámica que nos está platicando María, ¿no? Sí está polémico y ahí es en donde entran las ciencias sociales. El dato duro no nos lleva a entender por completo esto. Falta la parte de la interpretación, ¿no? Eso es algo muy importante. Y bueno, para ir cerrando la sesión, vemos que dependiendo de cada aspecto de la vida social, se dan las diferentes ramas o expresiones de las ciencias sociales. Por ejemplo, la economía va a ser la ciencia que se encarga de analizar cómo un colectivo produce la riqueza y la distribuye para satisfacer sus necesidades materiales. La lingüística se va a dedicar a la parte de la lengua, un tanto como fenómeno sociocultural. La antropología tiene que ver con la cultura y así la política con cómo nos organizamos. La sociología tiene que ver con la vida urbana del hombre. La historia, pues ya les había dicho, ¿no? Las desarrollo de las sociedades a través del tiempo y del espacio. Y por último, la psicología, que tiene que ver con el comportamiento. ¿Vale? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante, Sandra, sí. Profe, entonces las ciencias sociales está hecha por muchas ramas, Ujú, sí, ¿sí? sí. Entonces en el examen de Colbach, se supone que ciencias sociales abarca no sé cuántas materias. Es que ya no me acuerdo de esa parte, ¿usted sabe? Sí, lo que pasa, y eso lo checamos ayer, está muy rarito el programa. Porque si estamos hablando de ciencias sociales, es que debe de haber, digamos, una probadita de derecho, de economía, de Ujú. sociología, antropología, historia, pero el cómo lo sintetiza el Colbach es una introducción, que es la que estamos viendo, lo que es las ciencias sociales,
el día jueves es lo que son las posturas teóricas que han fundamentado el conocimiento de las ciencias sociales, y después de eso ya es historia de México. Digamos que lo que ven en creo que 3 semestres lo sintetizan en esta materia. Por eso llega a ser a veces un poquito difícil. Y creo que le quitan el brillo, porque si estamos hablando de ciencias sociales, pues bueno, creo que pudiéramos abarcar otras cosas, pero la última parte que correspondería al taller, porque si lo diseñé, es más, podría decirse lineal, porque se está enfocando mucho a la parte de la historia. Ah, ok. O sea que filosofía también forma parte de ciencias sociales. No, no, la Filosofía, ¿no? filosofía es aparte, la filosofía es una disciplina humanística. La diferencia entre las humanidades y las sociales radica en que las humanidades no son ciencias, si bien son un conjunto de conocimientos que plantean teorías que también llegan hacia o intentan hacer una explicación objetiva de la realidad. Tengamos como muestra la filosofía, las humanidades no se exigen hacer leyes, no se exigen que sus teorías sean universales, son más especulativas. Ah, ok. Eso era todo, profesor. Gracias. Sí, no te preocupes. Sin embargo, digamos que la filosofía genera los conceptos para que las ciencias sociales puedan analizar el problema. Por eso, la siguiente sesión va a ser, bueno, voy a intentarla llevar hacia cuestiones más prácticas, pero está muy ligada a la parte filosófica, porque lo que vamos a ver son cómo algunas doctrinas filosóficas van a generar teorías que van a posibilitar explicar la dinámica social. ¿Sale? Y sí, las humanidades ayudan mucho a las ciencias. Por ejemplo, no pudiéramos estructurar un conocimiento científico sin la lógica o sin epistemología. Exactamente, exactamente, sí. Y de hecho hay ciencias, y se los comentaba a sus compañeros que estaban ayer en la tarde conmigo, que están a mitad. Voy a hacer una especie de diagrama de Venn. Digamos que estas son las ciencias experimentales, ¿no? Perdonen, mi letra está medio del cocol. No pasé bolitas y palitos en el kinder, me fui a extra. Pero bueno, ojalá que se entienda. Y estas ciencias sociales. Esos dos conjuntos analizan un universo que sería la realidad. Bueno, si me tengo que poner a hacer cuadrados. Ahora, en esta intersección hay ciencias que son tanto experimentales como sociales. Y María ya nos aportó dos, la geografía y la psicología. Esos son casos bien interesantes. Y hay una más. La ponen aquí, pero yo pienso que es más acá. A ver si la adivino. ¿Qué otra ciencia estaría en esa intersección? Y María, creo que tú estás muy cercana a ese entorno. A ver si le cacho. ¿Qué ciencia estaría en esa intersección? Tienen rasgos en común con la psicología y con la geografía. Te volví a perder cuál es.
A ver, las demás chicas. ¿Qué fue lo que preguntó, profe? Sí, que hay otra ciencia que está igual a mitad en la intersección entre ciencias experimentales y sociales. ¿Se rinde? Profe, ¿acaso son ciencias naturales o algo así? Va por ahí, va por ahí. Ok. No, la metodología es la manera en cómo construye el conocimiento. Pero sí empieza con M, fíjense. Va a Es haber aquí una sorpresa. Sí, es medicina. La medicina también entra aquí. Y es de closet porque no se asume como tal. La razón es, ok, tiene todo un bagaje, una carga que proviene de las experimentales. Pero trabaja con seres humanos. Y los seres humanos no solo somos un conjunto de células que a veces tienen y se enferman. Tenemos cultura, formamos parte de una sociedad. Entonces, si un médico no tiene, y me parece que ahí es una gran limitación que hay en la formación universitaria de los médicos, pero si un médico no tiene conocimientos de historia o de antropología o de ética, es un médico que se queda por debajo de lo que es capaz de hacer. Puede, me ha tocado, puede ser un excelente especialista, proctólogo, que les gusta, ¿no? O sea, anestesiólogo, internista, y shalá, 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 shalá. Pero si no tienes el tacto, si no entiendes a tu paciente, ¿cómo le vas a ayudar a curar? Es muy importante conocer de dónde vienes, a qué te dedicas, en qué, incluso en qué crees, cuál ha sido la historia de tu colectivo, porque eso permite entender el problema y el malestar que tú estás teniendo. No le puedes exigir, por ejemplo, a un albañil, oye, deja de tomar Coca-Cola porque te va a dar diabetes, si no conoces su contexto. No, no te puedo dar, tienes que tomar estas medicinas. Exacto, y a veces eso es lo que realmente devela si un médico, y aquí me atrevo a extender la situación a un odontólogo, si realmente tienen vocación por esta sensibilidad a entender al otro, no solamente desde el malestar, sino también desde esos otros ámbitos que lo conforman. Y bueno, ahí también entendemos por qué las campañas de salud que luego suelen llegar a ver son una bronca. Otra vez me remito a la pandemia, en cómo nosotros asumimos lo que es la enfermedad, de dónde viene, hacia dónde va, pues ahí lleva a entender por qué fueron tan populares algunas, la verdad, teorías de la conspiración, no sé si por ahí se llegaron a enterar, sobre todo en la primera parte de la pandemia, donde supuestamente era el gobierno y habían helicópteros que hacían caer jeringas y por eso teníamos COVID. No, o sea, una cosa bárbara. Pero las ciencias sociales nos ayudan a entender por qué, por qué algunas personas entre la sugestión y la ignorancia y otras tantas cosas, le dan crédito a esa cuestión. Otro tanto sucede con las vacunas. ¿Y por qué son más proclives a
Ah, pues sabes que ponte dióxido de no sé qué, con eso ya nos salvamos. Aunque no estemos de acuerdo y reprobemos ese tipo de posturas, hay que estudiarlas. Más si yo me dedico a la salud. Porque si yo voy de sopetón, otra vez venimos a la parte de la divulgación. Es decir, no, 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 es que el COVID tal, 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 tal. La gente te manda a la goma. Eso no es de acuerdo, la redundancia, ese no es nuestro profesor. ¿Mande? Válgase la redundancia, es por ejemplo, como ayer que me dijo una señora, que, que ella tiene que aplicarse a una dieta, Ujú. pero no, o sea, muchos tienen ese concepto, no, es la dieta, no uno a la dieta, sino la dieta a uno. Esa es la situación que no lo entienden. Por eso hay Eh, mucha cuestión de, por ejemplo, aquí en la residencia de gente diabética y hipertensa. Exactamente, exactamente, ¿no? Y bueno, el no valorar lo que aporta las ciencias sociales implica que nos estemos haciendo cuentos chinos o que caigamos en luchas estériles. Bueno, yo no, porque yo no soy médico, ¿verdad? Ni odontólogo, ni una de esas cosas. Pero sí, quienes se dedican a ellos, los digo porque mi hermano menor es dentista y me platica cada cosa. Mi madre es enfermera. Y creo que recuperar los saberes que origina esta rama de conocimiento hacia esas vocaciones, pues hace que sea más efectiva su quehacer y además se ahorraría muchos problemas. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto ya dejamos definido qué onda con las ciencias sociales. Pese a los problemas técnicos, los cuales ahí les pido una disculpa, me gustaría saber cómo les fue, qué tal estuvo mi tema. Ya saben, me gusta cerrar las clases con una retroalimentación de parte de ustedes y del tema para ver qué tanto avanzamos y qué tanto se comprendió el contenido. ¿No? ¿Todo bien? Nada que comentar, nada que decir. Vale. Bueno, pues con esto, sí, sí, perdón, 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 María, adelante, adelante, adelante. Por ahí también si quieren escribir sus comentarios, adelante, ¿eh? Vale, pues bueno, les comento que todavía la siguiente semana es sesiones gratuitas. Ya estaríamos abarcando las últimas dos clases y que en caso de que quieran continuar con el taller, em, deben de hacer su contribución, ¿vale? Que con 100 pesos apartan. La verdad es que está muy fácil, más que cuestiones de dinero es un rollo de apoyo, pero asimismo sí me interesa que haya un cierto compromiso y sobre todo que la inversión del tiempo realmente sea efectivo, valga la pena, ¿no? De ahí que también haya sido tan permisivo con las sesiones gratuitas y en cuanto al tiempo del curso, pues sí, bastante amplio. Entonces, em, la fecha límite pues es
el próximo viernes, bueno, todavía es el domingo 31, tienen chance de abonar su apartado, quienes deseen continuar. También recuerden que, sí, Sandra, Oye, profe, es que esto ya es fuera de todo esto. Una sí. pregunta. ¿No ha pensado en dar este curso de, ¿qué es? ¿Recursos humanos? Oh, ¿en qué te crees que no, no me alcanza ahí mi formación? Y la gente que conozco que pudiera tener el perfil para dar esa asignatura, no sé si tenga los tiempos para ello. Ah, ok. No, nada más era eso, profe. Sí, no, no Gracias. te preocupes. ¿A poco sí di pinta de contador o de administrador? Pues más o menos. No, pues sé algunas pinceladas por la segunda carrera que tuve, que es pedagogía. Y bueno, al final la administración se nutre de las ciencias sociales. Es una cuestión técnica de las ciencias sociales. Por ahí medio entiendo algunas cosas, pero ya para encarar ese compromiso, híjole, sí, sí tendría yo que tener tiempo para prepararme más y bueno, no sé si realmente lo haría. Pero vemos si por ahí alguno de mis conocidos tiene ese chancecito, yo les voy a comunicar. ¿Vale? O- Ok, profe, gracias. De nada. Y bueno, como les decía, más que nada como una especie como de interés de que sí está en el taller. Por eso les comento que el mínimo para que continúe el taller son 5 personas inscritas. ¿Vale? Ah, no, bueno, ahí es en donde mi segunda carrera me salva. Por eso los tips que ayer les compartí, obviamente adaptables, pues les puede ayudar a aprender otras materias, ¿no? Como por ejemplo recursos humanos. Pero en fin, les agradezco mucho su atención. Gracias por haberse conectado. Estamos en contacto por medio del grupo. Por favor, no lo descuiden y estén al pendiente de la grabación que es muy probable que hoy lo tenga. ¿Vale? Saludos. Bye. Bye, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Buen día, bonito fin de semana. Bye. Bonito día, bye. Bye.